Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de las estrategias competitivas y cómo articulan precisamente con la formulación de los proyectos de diseño. Entonces, una estrategia competitiva lo que quiere es plantear desde inclusive esa definición de un alcance del proyecto y del alcance del producto, definir un análisis de todo el ambiente que rodea al proyecto. Los proyectos no son islas o no son cosas que están en la mitad del desierto que ocurren y salen de la nada. Los proyectos siempre están sometidos a un ambiente, a un contexto que lo que hace es que bien sea lo puede limitar, puede ponerle restricciones o por el contrario lo puede dinamizar o lo puede activar y acelerar. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esta perspectiva del entorno empresarial y entiendas empresa como cualquier actividad grupal o individual que se hace con un propósito definido. Es decir, las empresas no solamente son aquellas que generan ganancias y que manufacturan cosas, también hay empresas sociales, hay empresas públicas, empresas gubernamentales. Sin embargo, sabemos que hay una gran proporción de empresas que se configuran y se constituyen precisamente para generar ganancias, y en esa generación de valor y de ganancia pues obviamente se generan externalidades como el empleo, como productos para ofrecérselo al mercado, y obviamente eso es un valor económico y social. Entonces, si vemos que el proyecto siempre está inmerso en una empresa, en una organización, la organización puede ser de nuevo unipersonal, pocos emprendedores o una empresa con más personas, con distintos objetivos, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Sabemos que siempre va a haber un entorno que va a rodear esa organización, que es un macroentorno que contempla unos factores, unos elementos de orden legal, donde hay una normativa, hay una legislación, hay unas regulaciones, está el medio ambiente en términos literales de recursos naturales, de aquello que nos rodea, y es y no es artificial, no es creación precisamente. Está lo tecnológico en términos de conocimiento que se puede aplicar para obtener un material, para un proceso productivo, para un sistema de información, para extraer conocimiento a partir de información, etcétera. Siempre va a haber un factor, un macro entorno, un factor de macroentorno que va a ser la tecnología. También va a estar lo político, que puede estar desde lo gubernamental, pero también hay elementos políticos en cómo se organizan y cómo interactúan las organizaciones productivas. Por ejemplo, cuando se forma un grupo empresarial o hay unas alianzas, siempre va a haber una política de intercambio y de colaboración. Eso son políticas al fin y al cabo. También está obviamente el elemento del macroentorno económico, que depende de muchas cosas, o sea, no solamente depende de lo que pasa en la ciudad, ni en el departamento, ni en el país, sino ahora mismo se podría hablar que el elemento del macroentorno económico es de nivel global. Una empresa que saque un producto en República Checa o en Taiwán o inclusive en China puede afectar mi desempeño en un mercado específico, y puede que yo diseñe una cosa, pero si ellos se adelantaron a un mercado en el que yo no he distribuido, probablemente mis opciones de poder vender en ese mercado se disminuyen. Si estamos hablando de una empresa de corte productivo, manufacturera, de generación de ganancias, pero si es una empresa social es peor todavía, porque no puedo ejercer mis funciones y no puedo afectar positivamente la comunidad que quiero afectar si se me adelanta otra empresa y me bloquea. Entonces, esta lectura, si la hacemos de afuera hacia adentro, vamos a encontrar que el proyecto va recibiendo por capas un montón de información, desde el macroentorno, pasando por un microentorno y llegando a la organización, que es la que ejecuta en últimas el proyecto. Y es decir, en la formulación yo lo que hago es que recojo toda esa información, la analizo primero desde el macroentorno,
la proceso en el microentorno, sigo analizando y llego a la formulación, que es un documento, un conjunto de documentos, y ese conjunto de documentos después empieza de adentro hacia afuera a ejecutar el proyecto. Eso quiere decir que el el primer paso de macroentorno a formulación se hace de afuera hacia adentro y después de formulación a gestión se hace de adentro hacia afuera. Son dos visiones muy distintas, entonces hay que tener presente en ese flujo que nosotros tenemos de la dimensión económico-administrativa de la Facultad de Diseño Industrial, que entre macroentorno y formulación se hace un paso hacia adentro de la organización y desde formulación a gestión se hace un paso hacia afuera. En el microentorno vamos a encontrar las organizaciones o personas que interactúan de forma directa con la organización para la ejecución del proyecto. Entonces, yo puedo hablar de los competidores. Los competidores están en contacto directo, casi directo con las organizaciones porque muchas veces comparten estantería. Ustedes van a ver si van a un supermercado, si van a una tienda multimarca, que la competencia siempre va a estar en la misma estantería. Entonces ustedes van a encontrar cereal de tal marca y cereal de otra marca de la competencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la competencia hay que seguirla, hay que ponerle mucho cuidado. Porque un movimiento de la competencia me puede robar el mercado a mí, me puede robar esos consumidores o esos usuarios o esos participantes de una experiencia. Por otro lado, entonces están los proveedores, que son quienes me van a traer y me van a facilitar el poder ejecutar el proyecto. Me van a traer partes, me van a traer materiales, maquinaria, software, etcétera. Por otro lado, los competidores potenciales, y es aquellas organizaciones que podrían llenar las necesidades de mi cliente con otras cosas, que puedan traer productos sustitutos. Es decir, si yo antes estaba vendiendo, no sé, gaseosa, puede que entre otra empresa con otro producto que sea una bebida, pero que no sea una gaseosa, y que me corte esa parte del mercado que ya tengo, cautiva, que me están comprando gaseosa. Eso pasa cuando, por ejemplo, salen productos de bebidas que no son exactamente una gaseosa, pero que tienen unos atributos especiales, lo que llaman los alimentos funcionales. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que hace unos años entraron unas bebidas cafeinadas, es decir, que no son un tinto, no son café y no son una gaseosa, sino que es una cosa en la mitad, es una bebida refrescante que yo puedo meter en la nevera y que tiene un poquito de cafeína, o que por el contrario tiene productos naturales que son activadores y son estimulantes. Entonces, tenemos los dos ejemplos. El caso Red Bull, que es el producto cafeinado y que tiene taurina, que es bastante fuerte en términos de dosis, y hay otros productos que tienen también unos estimulantes que tienen algo de cafeína, que tienen un extracto de café, que tiene cafeína, pero que también tiene otros extractos frutales o de semillas que también ayudan a activar. Entonces, puede que haya un competidor potencial que esté por ahí eh, mirando qué es lo que yo estoy haciendo. Y por último, en ese microentorno también están los clientes. Esa es otra interacción directa. Es lo que yo produzco tiene que llegar a un cliente, tiene que llegar a un grupo de interés que es el receptor de ese producto. Ahora, de nuevo, volviendo a la presentación anterior, no necesariamente el grupo de interés cliente está involucrado en el proyecto, pero el grupo de interés, no sé, comercializador, no los proveedores, sino los distribuidores, también están incluidos ahí. Entonces, de cierta forma, eh, pues yo podría tener ahí clientes usuarios, pero podría tenerlos en cuenta más como una fuente de información que una interacción directa. Sin embargo, hay casos en el caso de diseño de experiencias, donde yo voy a interactuar como empresa o como diseñadora o como diseñador con un museo, o voy a interactuar con un parque interactivo, un parque educativo. Bueno, eso no suena muy bien acá, pero son esos parques y esos sitios donde hay exhibiciones interactivas. eh, Tipo Explora, tipo Maloca, etcétera, donde esos son mis clientes, esos no necesariamente son mis usuarios, pero ellos son mis clientes y yo quiero convencerlos a ellos
como colectivo, como empresa, como organización. Por último, entonces, en el nivel más micro o más central, que es donde está el proyecto, está la organización. La organización es la formuladora, o bueno, es la analizadora del macroentorno y el microentorno, la formuladora del proyecto, es la que construye capacidades basada en toda esa información y ese análisis y esa formulación de proyecto. Cambia una cultura, hay una estructura de trabajo y de esa estructura de trabajo sucede la ejecución del proyecto. Entonces una cosa es que yo tenga un documento de un proyecto muy bien formulado y otra cosa es que yo tenga la estructura, las capacidades y la cultura para ejecutarlo. Muchas veces eso pasa cuando se trae un consultor externo, que casi siempre es un fracaso porque no entiende cuál es la cultura que hay dentro de la organización para ejecutar los proyectos. Entonces es muy importante que saber que la organización formula proyectos para planear y organizar sus capacidades, para conectarla con su cultura y para garantizar que con la estructura que se tiene se puede ejecutar el proyecto. Y de ahí en adelante, si se ejecuta el proyecto, entonces va de la organización al microentorno y del microentorno al macroentorno. Entonces, los actores y las fuerzas ajenas son las que afectan esa capacidad que tiene la organización. Si sabemos que es la que organiza, la que tiene ese tipo de capacidades, y lo que quiere es construir y mantener las relaciones con los clientes. En principio, si yo soy una organización productiva manufacturera, es decir, tengo algo tangible que entrego al final y yo estoy integrado al equipo de diseño, yo lo que tengo que pensar es que el cliente final, aquel que me va a comprar y va a usar o va a usar, es el que provee esa meta que yo tengo. Sin embargo, sabemos que en el microentorno hay muchas cosas que afectan eso, ¿cierto? Porque fíjense que las organizaciones observan y se adaptan al entorno cambiante. Entonces, si hay un nuevo competidor, yo puedo afectar mi producto. Es decir, puedo alterarlo y puedo mejorarlo. O muchas veces las empresas la decisión que toman es para poder conservar capacidad de producción de una línea o de otro producto, vamos a dejar de vender este otro producto porque nos queremos enfocar en este otro, porque la competencia nos absorbió todo esto, o ya no nos interesa seguirlo produciendo, eso también pasa. Entonces, de cierta forma, la observación y la adaptación ayuda a modificar cómo yo estructuro esas capacidades. De igual manera, entonces, se siguen las tendencias de ese macroentorno y del microentorno también pueden darse unas tendencias, aunque el término tendencia se usa mucho con mucha mayor frecuencia para el macroentorno. Y aquí viene la parte importante. Eso no solamente obliga a observar y adaptar, sino a repensar las estrategias y enfrentarse a un desafío de una forma diferente. Entonces, claro, si yo tengo un macroentorno y un microentorno y yo me voy a adaptar a ambos, yo sé que el microentorno, como lo tengo más cerquita, puedo actuar de forma más rápida, mientras el macroentorno es un poco más lento para responder, o bueno, yo podría ser como organización más lento para responder y llegar al macroentorno. Entonces ahí es donde uno habla y hace una diferenciación entre lo que es táctico y lo que es estratégico. El mejor ejemplo y el ejemplo más claro de diferencia entre táctica y estrategia es el siguiente. Un equipo deportivo tiene una táctica para enfrentar a otro equipo, un equipo adversario, en un partido o en un encuentro o llámelo como en el deporte que sea, ¿cierto? En una partida, etcétera. Mientras que para el campeonato, que son varios partidos y que es de largo plazo, lo que tiene que plantear es una estrategia. La estrategia es de más largo plazo que la táctica. La táctica es la respuesta casi siempre al microentorno, mientras que la estrategia es una respuesta combinada entre el microentorno y el macroentorno. Es como yo abordo a mi microentorno, pero con visión de macroentorno. Entonces, lo que hay que tener presente es que en las organizaciones hay formas de sistematizar la información en términos del análisis competitivo. Entonces, si sabemos que desde la visión del alcance podemos describir qué se puede, qué queremos,
qué se puede, qué no se puede, qué queremos, qué restricciones hay, eh, quiénes son nuestros grupos de interés, para qué lo estamos haciendo, etcétera. Eso establece una estrategia o una visión estratégica. La competitividad se refiere a cómo yo precisamente voy a usar esa estrategia en un microentorno o en un macroentorno de una forma pragmática, práctica, ¿cierto? Entonces, la sistematización de esa información se hace a través, y hay muchas herramientas, esta es una que les queremos presentar, y se llama la matriz del perfil competitivo. Es muy sencilla. Básicamente lo que quieren, lo que se quiere analizar en términos de un negocio o una eh, organización que ejecuta o que formula y ejecuta un proyecto es cuáles son los factores de éxito o cuáles son los factores que proveen un ambiente en el que pueda tener éxito el producto, o en este caso el proyecto que generará el producto. Entonces, en el ejemplo que ven en pantalla, van a ver que hay una primera columna que dice factor crítico de éxito. Hasta ahí, nada raro. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos factores de éxito son dependientes del sector que estemos analizando. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en el sector agrícola es una cosa, si estoy en el sector transporte es otra, si estoy en el sector servicios financieros es otra, y si estoy, por ejemplo, en manufactura es otra forma distinta u otro conjunto de factores que puedo analizar. En el ejemplo que tenemos ahí son los factores de éxito para unos distribuidores, básicamente supermercados, o bueno, supermercados no, distribuidores de alimentos, pongámoslo ahí, para no restringirlo al comercio minorista que es el de los supermercados. Entonces fíjense que los factores críticos de éxito, eh, está uno es la participación en el mercado, es decir, qué tan grande es ese, esa entidad, esa organización en ese mercado, cuál es su pedazo del mercado, su tajada, qué tan bueno es haciendo competencia de precios. Entonces aquí los factores de éxito es competir por precios, cómo lo hace, y si lo hace bien, se supone que deberías generar un factor de éxito o un resultado de éxito. Si yo uso mejor los canales de comercialización, eso también genera, digamos, ese ambiente de éxito. Si yo tengo clientes que tienen lealtad frente a la marca, ¿cierto? O que yo los tengo, eh, no sé, se mantienen comprándome a mí que soy distribuidor de esos alimentos o de esos productos. Calidad en servicio, valor agregado de los productos, uso de recursos económicos, cobertura regional, interdepartamental y transporte y cobertura en la zona urbana. A cada uno de esos factores yo le puedo asignar un peso que represente qué tan importante es para mí como organización ese factor. Entonces, en los que vemos ahí, si lo ven porque son fracciones, el que tiene más es el uso de recursos económicos propios, que tiene el 15%, es 0.15, eso quiere decir el 15% de peso de ese factor con respecto a los otros. Y si ven el resto, pues haciéndolo como en un orden de mayor a menor, el que seguiría es el 13%, bueno, hay dos en el 13%, es decir, dos empatados en el segundo y tercer puesto, por decirlo así, que es la competencia en precios y la lealtad de los clientes, y de ahí para abajo sigue la participación en el mercado, calidad del servicio, perdón, transporte y cobertura en zona urbana era el segundo, de hecho, perdón, entonces, de hecho, uso de recursos económicos propios, transporte, cobertura en zona urbana, de ahí siguen los dos del 13%, competencia en precios, lealtad de los clientes, mejora de factores productivos, etcétera. Ustedes ya pueden revisarlos en orden. Eso quiere decir que cada cosa tiene una importancia diferente. Y esto hay que tenerlo muy claro y es cuando uno va a poner la importancia es un asunto subjetivo, no hay una fórmula, no es exacto, esto no es una ciencia exacta, es mi organización cree, piensa, considera, analiza que
este factor es el más importante y se le debe dar esta importancia con un número, tanto por ciento, punto 25, punto 20, punto lo que sea, ¿cierto? Entonces, lo primero es que no tienen que ser muchos factores de éxito. Yo puedo tomar 5 factores de éxito y dividirlos en términos de pesos de una forma en la que sea coherente para la organización y coherente con el macroentorno y con el microentorno. Hay que entender de nuevo que esta matriz no se responde en el vacío, o sea, responde es cómo se responde o cómo se formula un proyecto, cómo se responde y se analiza la mayoría de los documentos y de las herramientas de análisis de proyectos, y es eso se responde y se llena con respecto a un macroentorno y a un microentorno. Entonces, claro, no va a ser lo mismo, por ejemplo, a pesar de que yo tenga el mismo proyecto, no el mismo proyecto, perdón, el mismo producto final que yo quiera, el mismo producto final, si yo lo hago en otro departamento, ya tengo otro microentorno. Eso quiere decir que en la matriz de perfil competitivo de la organización, de la misma organización en Medellín, es distinto a la misma organización en Cali y es distinto a la misma organización, así se llama igual, ¿cierto? Sea la misma empresa. No es lo mismo ejecutar un proyecto, formular un proyecto en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. ¿Por qué? Porque el microentorno que rodea el proyecto es distinto, porque la competencia es diferente, porque la segmentación del mercado es diferente, porque el acceso a recursos es diferente, porque la logística es diferente. Entonces, de nuevo, cuando yo voy a llenar la matriz de perfil competitivo, eso es en mucha parte subjetivo, aunque yo puedo consultarle a expertos de cuál debería ser los pesos de los factores críticos de éxito, pero muchas veces es yo como organización creo que esto es lo más importante, entonces debería tener más peso. Y esto es lo menos importante, por ende debería tener menos peso y en la mitad asigno el resto de los pesos. Fíjense una cosa en términos de la tabla y ustedes van a recibir una hoja de Excel donde van a poder hacer esto de forma más automática y es los pesos deben sumar uno. En otras palabras, todo eso que ustedes ven ahí son porcentajes, el 15%, el 13%, el 12%, que debe dar un total del 100%. En las otras columnas, entonces, lo que tienen es opciones o alternativas de organización. En otras palabras, competidores. Entonces, si yo tengo varios competidores, esos competidores yo les debo poder asignar una calificación de qué tan buenos son en ese factor crítico de éxito. Entonces, básicamente es una herramienta de selección que uno podría aplicar para cualquier cosa. Y me voy a salir unos segunditos de esta dinámica y es cómo, por ejemplo, ustedes podrían hacer un proceso de compra de un computador. Digamos que ya el que tienen se les está colgando un poquito, ahorraron una platica a inicio de año y bueno, ahora lo necesitan con urgencia o el otro año lo necesitarán. Básicamente ustedes tienen unos criterios en los que ustedes quieren tener, digamos, lo mejor en cada uno de esos criterios. Ojalá, eso es un ideal. Y tienen unas alternativas. Entonces, en los criterios de escogencia ustedes pueden poner cosas como la memoria del computador, resolución de la pantalla, almacenamiento. Hay cosas que, por ejemplo, para los diseñadores en formación o las diseñadoras, diseñadores formados son muy importantes. Por ejemplo, que el computador tenga un disco duro, un almacenamiento grande, que tenga una tarjeta aceleradora gráfica para poder hacer renders. Eso es muy importante. Que no se le peguen los virus fácil. Fíjense que estoy diciendo puros factores críticos de éxito dentro del ejemplo de un computador portátil. En las columnas, si ustedes van a ponerlos, pueden poner, por ejemplo, las opciones de portátil. Entonces está el MacBook Pro, está el MacBook Air, está, nos vamos por los Lenovo, entonces está el Lenovo modelo 1, está el Lenovo modelo 2. Pueden poner un Dell, un Hewlett Packard, un Asus, un Alienware, etcétera. Ustedes pueden llenar tantas columnas como opciones tengan. Si es un proceso de compra, lo que ustedes van a hacer es que ustedes le van a asignar calificación a cada cosa para poder comparar. Si no, yo no tengo opción de comparar.
no es comparable. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, vamos a comparar manzanas con manzanas y peras con peras. No vamos a comparar peras con manzanas, sino que vamos a comparar la memoria de la opción 1 del computador con la memoria de la opción 2, con la memoria de la opción 3, con la memoria de la opción 4 y así sucesivamente. Puede que yo en algún caso resulte con, es que todas las opciones que yo escogí tienen la misma memoria RAM, 8 gigas o 16 gigas. Ah, bueno, eso está bien. Pero puede darse el caso de que haya un computador que tenga 16 gigas y otro que tenga 8 gigas. Ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Será que me voy por este o por el otro? Pero entonces ahí es donde viene el ejemplo y es, bueno, pero es que hay otros factores. Puede que yo no tenga tanta RAM, pero tenga buen almacenamiento. Pero ¿qué es más importante para mí? Entonces ahí es donde viene el peso. ¿Qué es más importante, el almacenamiento o la memoria? ¿O la resolución de la pantalla? ¿O que sea touch la pantalla, que yo pueda, que sea táctil? Entonces, yo como comprador, yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar qué tan importante es cada cosa para mí, ¿cierto? Por último, entonces, lo que hago es poner los valores de cada cosa. En el caso de los computadores es muy fácil poner cifras, porque entonces yo puedo poner cuánto disco duro, cuánta memoria, cuál es la velocidad del procesador, cuál es la memoria de la tarjeta aceleradora. Hay otras cosas que no son de números, sino que son si sí la tiene o no la tiene. Ah, tiene USB 4.0. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿O qué versión de USB tiene? Ese tipo de cosas son variables categóricas. Yo puedo poner si no, A, B, C, D, ¿cierto? USB 3.0, USB 4.0, Firewires, etcétera, bueno, etcétera. El caso es que la matriz de perfil competitivo yo no voy a poner cifras que corresponden a características de un producto, sino que voy a poner cifras que son calificaciones de qué tan buena es esa empresa en esa característica o en ese ítem de esa característica de factor crítico de éxito. Entonces yo podría decir, bueno, qué tan bueno, y poniendo así en estos tres ejemplos, un Compro Oriente, supermercados de Sogamoso y plaza minorista. Entonces sabemos que es una especie de cooperativa, gran distribuidor, un supermercado e ir a la plaza, a la minorista, a dar vueltas por cada uno de los locales que hay dentro de la plaza. Yo podría comparar, por ejemplo, cuál es el valor agregado de los productos. Entonces, en un mayorista, yo no tengo valor agregado. Yo voy a comprar si voy a comprar un bulto de arroz, normalmente lo compro o venden bultos de arroz, es el arroz a granel, el arroz normal. Si yo quiero un arroz, por ejemplo, un arroz pardo, un arroz parbolizado, un arroz especial, etcétera, es muy difícil encontrarlo en un mayorista. Entonces, un Compra Oriente, si ven la calificación, por ejemplo, de valor agregado de los productos, es bajita, es 2. ¿Por qué? Porque normalmente yo no encuentro un valor agregado. El valor agregado que yo encuentro en uno de esos, si nos vamos a precios, entonces fíjense que la competencia por precios sí es alta, es una calificación de 4. Entonces yo puedo poner una escala la que yo quiera ahí. Normalmente por facilidad usamos la misma escala que se utiliza, por ejemplo, para calificar en pregrado o inclusive ya en los colegios, de 0 a 5, o en este caso de 1 a 5. Entonces fíjense que ninguno sacó 5. Puede que la escala sea hasta 4. Puede. Puede que yo sea tan exigente que diga, no, ninguno sacó 5 de calificación. O yo solamente tengo 4 números para calificar. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 niveles. Puedo poner 5, puedo poner 10, puedo poner los niveles que yo quiera. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de lealtad con los clientes o lealtad de los clientes, el mayorista normalmente tiene formas de hacer que ese cliente siga comprando. Yo te doy buen precio, te lo entrego donde me digas o te lo doy en un empaque al granel, un empaque grande y te puedo dar opciones de pago, por ejemplo. Es una forma de generar lealtad, cosa que yo no puedo tener en la minorista. Si yo voy a la minorista, lo mínimo que van a esperar es que yo
llegue con el efectivo y ahí no me van a esperar 15 días, ni en un supermercado me van a esperar 15 días a que les haga el pago. En cambio, en un mayorista se puede hacer un acuerdo de pago de págueme dentro de 15 días, lleves el producto pero págueme en 15 días. Y si a los 15 días no me pagó, entonces pasamos a un cobro y no le vuelvo a vender hasta que me cubra la deuda que tiene conmigo, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí empiezan a verse las realidades de cada una de esas opciones. Si una es un mayorista, el otro es un supermercado grande, pero un supermercado normal, y el otro es la plaza con múltiples locales. Si ustedes ven, por ejemplo, en tema de transporte y cobertura de zona urbana, normalmente los mayoristas están en zonas industriales o en eh, zonas francas o alejados de las poblaciones porque es más fácil parquear tractomulas allá, porque es más fácil bajar un container, porque es el mayorista, es decir, es el que no tiene que llevar paqueticos, sino que me va a vender los bultos, me va a vender las pacas, me va a vender una estiva llena de tal producto. Entonces, claro, la calificación en términos de transporte y cobertura de zona urbana es bajita, es uno. Supongamos que la escala es de uno a 4, 1. Pero en el caso de un supermercado y de la plaza, se supone que están en zonas urbanas, entonces tienen bien sea buenas rutas de bus, tienen acceso a, en el caso de Medellín, por ejemplo, la minorista ya ahí tiene unas estaciones de Metroplus cerca, por ende entonces se expande al resto del sistema de transporte masivo. Entonces, hablando del caso de Medellín, de la plaza minorista de Medellín, pero en otras ciudades es lo mismo, las plazas minoristas casi siempre están dentro del área urbana de la ciudad o del municipio. Y los supermercados grandes también, ninguno está por fuera, pero los mayoristas casi siempre están por fuera. Si uno ve el caso de la mayorista de Medellín, ahora nosotros la entendemos y la vemos es dentro de la zona urbana, pero si nosotros nos vamos 40 años para atrás, esa zona de Itagüí no era tan urbanizada, no era tan industrializada, era, pues está la mayorista, pero no estaba rodeada de todo lo que tiene en este momento. En algún momento la mayorista de nosotros estuvo lejos, ¿cierto? Y aún así, si ustedes lo ven en términos de transporte, no es tan conveniente. Si uno quiere ir a la mayorista, pues si va a ir por un bulto, pues se supone que debería tener transporte propio para ir por ese bulto de lo que sea, o por esa estiva, por esa paca, o como sea. Entonces fíjense que igual, depende del tipo de cosas. Si uno ve, por ejemplo, el caso de el uso de recursos económicos propios, ¿por qué se pueden generar acuerdos de pago en los mayoristas? Pues precisamente porque eh, tienen recursos, tienen dinero adicional y mientras que el señor, la señora que vende verduras en la minorista, pues lo que tiene es un producto que lo pagó por la mañana y que al final de la tarde va a tratar de vender lo más que pueda o en un par de días. El producto no tiene no se puede almacenar más de unos cuantos días, es perecederos. La mayoría son perecederos, entonces yo tengo que salir de eso en el día. Yo, no, yo básicamente pago en la mañana y tengo que vender en la tarde, máximo, o al otro día. Entonces, el uso de recursos económicos propios es más bien bajo, comparado con un mayorista o un supermercado, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Cuando ustedes ven ahí ese valor que dice peso ponderado, es básicamente una operación matemática entre la calificación de esa opción y el peso de esa característica. Entonces, por ejemplo, si nosotros volvemos al ejemplo de los computadores, pues sería, si yo le asigno, por ejemplo, para mí es muy importante la memoria RAM del computador, entonces le voy a dar punto .25, una cuarta parte del éxito de la compra se la voy a descargar a la memoria RAM. Básicamente yo lo que hago es que multiplico el número de la memoria RAM, 8 gigas, 10, 16 gigas, 32 gigas, lo multiplico por punto .25. Y eso es lo que me da es un peso ponderado. Básicamente es multiplicar la calificación o el valor por el peso de esa característica. Entonces, si ustedes hacen la operación muy sencilla, ustedes si multiplican 4 por punto .13 les da punto .52, si ustedes multiplican 2 por punto .05 les da punto .1. Ustedes al final suman todos los pesos ponderados
y abajo les tiene que resultar un número. Ese número básicamente es la calificación general de esa opción. Es una calificación ponderada porque está afectada por los pesos. Eso quiere decir que las cosas que importaban más tienen más peso, tienen más número, la calificación pone más número ahí, y las que importan menos tienen menos número. Entonces, si ustedes ven la comparación en el ejemplo de la diapositiva, pues uno diría, no, es que un, un mayorista debería ser la mejor opción para comprar. Sin embargo, en esta matriz de perfil competitivo resulta que no. Según los pesos que están ahí y las calificaciones que se asignaron, resulta que la mejor opción es el supermercado local, un supermercado normal, común y corriente. Ni la minorista ni el mayorista, sino el supermercado local. Así ustedes pueden poner tantas opciones como quieran y pueden poner tantas características o factores críticos de éxito en este caso. Volviendo al ejemplo de los computadores, serían características, especificaciones versus opciones de computador y ponerle pesos, y también se pueden generar pesos ponderados, ¿cierto? Entonces, ay, perdón. Esa matriz lo que hace es que establece de una forma muy práctica cuáles son las cosas que son importantes para mi estrategia según el microentorno y el macroentorno.